Bienvenidos a Mente Abierta. Pues tengo por aquí una serie de fotografías sobre Florencia 1834-1914. Veremos Florencia rescatada del barro justamente sobre los años 1900-1910. Francia y Roma en ese mismo momento también se estaban rescatando de 40 metros de barro compactado como el granito. Así eran los años 1905, estaban desenterrando el Coliseo en plena Roma. Por cierto, ahí les coloqué un poco el escudo de Florencia. Vamos a la ubicación de Florencia, ok. Vamos a ver un poco el mapa. Ahí en la Italia. Roma. Casualmente Florencia está en el territorio que era ocupado por los etruscos. Ya ven que dice en Fomenko que los etruscos realmente representan a los rusos. Bueno, Rusia horda, es decir, tártaros. De hecho, recuerdo que en un libro que tenía yo sobre los etruscos, algunos historiadores griegos decían que les llamaban Racena. Suena muy similar a rusos. Así que vamos ahí a Florencia para ver un poco la vista de pájaro sobre la ciudad. Fechas coinciden con esta inundación de barro. Vean, incluso tiene algún tipo de figuras. No sé si han visto las tumbas en Japón de los emperadores que tienen forma de cerradura. Me recuerda a esta figura. Tenemos por aquí una fortaleza. Recuerdo que por aquí hay otra. Está todavía más pequeña. Chequen las puntas. 2 fortalezas, 3 con esta. Todavía más pequeña. Saludos, Barbosa. ¿Puedes informar qué pasó en Cracovia? Que tenemos fotografías de su plaza mayor y catedral inundadas hasta la cúpula. Todos los edificios bajo el agua. Bueno, pues aquí estamos sobre Florencia. Estábamos checando algunas fortalezas, son 3. Estábamos viendo algunas fotografías. Bueno, más bien vamos a ver algunas fotografías alrededor de 1834-1914 como rango. Está grande el rango. Vean estas figuras. Pues bien, Florencia no tiene la imagen de una fortaleza estelar. Bueno, cierta vez estaba siguiéndome yo por el río, este que vemos aquí sobre Florencia. Antiguamente, ok, pero aquí no se nota más en la ciudad que está acá, más al norte. Incluso sobresale desde lo alto. La ciudad se llama Lucca. Lucca, una ciudad de la Toscana. Prácticamente su fortaleza estelar bien conservada. Bueno, nada más quería
mostrarles esta ciudad porque se ve desde muy alto. Y pues no está muy lejos de Florencia. Oh, de hecho aquí está Pisa. Ok, pues ahí tienen a Florencia. Florencia, una ciudad situada en el norte de la región central de Italia, capital y ciudad más poblada de la ciudad metropolitana homónima de la región de la Toscana, de la que es su centro histórico, artístico, económico, administrativo. Fue capital de Italia entre 1865 y 1871. A ver, por ahí Graca. No, Elena, he estado en Luca y sí, las murallas son enormes. ¿Qué tal las vistas por ahí? Se ve espectacular, ¿no? Y luego ahí cerca se ve el mar. Ok, aquí una vista de Florencia. Los templos se ven muy al estilo del colonialismo por acá en América. Fachada principal, catedral Santa María de Fiore de Florencia. Girolamo Savonarola, siendo quemado en la hoguera 1498. Florencia apareciendo en el Civitatis Orbis Terrarum de Hockenberg y Braun. Estos son los mismos hombres que representan a Tenochtitlán como Temichtitán. Y aparece un tipo de tritón coronando la plaza central y medias lunas coronando los edificios. Son ellos mismos, Braun y Hockenberg. Aquí presentan una vista de Florencia. Bueno, vamos a buscar la fecha, 1800 y algo, 1830, 1537, 1737, la extinción de la línea Medici y la ascensión en 1737 de Francisco Esteban, duque de Lorena, una región allá por Francia, marido de María Teresa I de Austria, primera y única mujer que gobernó sobre los dominios de los Habsburgo y la última jefa de la casa de Habsburgo. Condujo temporalmente una inclusión de la Toscana en los territorios de la corona austriaca. Se convirtió en una segundogenitura de la dinastía Habsburgo-Lorena, que fue depuesta por los Borbón-Parma en 1801. Restaurados en el Congreso de Viena, la Toscana se convirtió en una provincia del Reino de Italia de 1861. Aquí ya entramos en el rango de estas fotografías. Florencia sustituyó a Turín como capital del Reino de Italia. Aquí ya es cuando se unificó el territorio. 6 años más tarde, en 1870, después de la retirada de las tropas francesas y la conquista de Roma, la capital fue trasladada nuevamente durante este breve periodo de capitalidad, el llamado Finance Capital, Florencia. Y aquí ya nos aproximamos a la Segunda Guerra Mundial. Depuesto la Casa Borbón, 1801-1807, Florencia fue la capital del Estado de Francia, prefectura del departamento francés del Arno desde 1808 hasta la caída de Napoleón en 1814. Por cierto, se me olvidaba que entre 1812, la fecha clave a nivel mundial, dinastía Habsburgo-Lorena fue restaurada en el trono de la Toscana en el Congreso de Viena, depuesta en 1859. Pues casi trae la misma información la versión en inglés. Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y su familia. Leopoldo fue de 1765 a 1790 Gran Duque de la Toscana, todo Lombardía. De hecho, aquí parece que están en Florencia. Ese edificio se parece mucho.
Hay ruinas de la antigua Roma en Florencia. Leonardo da Vinci. Se me olvidaba que radicó aquí en Florencia. Por cierto, aquí casualmente hubo un reino de Etruria entre 1801 y 1807, lo que me hace reconsiderar lo que habla Fomenko sobre los etruscos siendo los Rusia Horda y Florencia como la capital. Así que tuvimos otro reino de Etruria entre 1801 y 1807. Ok, vamos con las fotografías. Por ahí algunas esculturas. Vean, son fotografías bastante solitarias. Por ahí hay un hombre parado, pero está muy borroso. A ver, quién preguntaba que si había ruinas romanas, por aquí aparece una fotografía. Comercio, ¿será? Francisco III. Ahí la derecha inferior parece ver unas personas, ¿no? Todas borrosas. Parece aquí que se secó el río, que algo así. Como un tipo de casetas de vigilancia sobre el puente. Esas fotografías tienen una gran nitidez. Calles solitarias, solitarias, solitarias. Con tantas habitaciones ahí, no vemos una sola persona. ¿Qué estará haciendo ese hombre?
¿Qué será ahí? Como donde se surtían de agua, algo así. Se ve por ahí que como que hay un señor por ahí cargando algo. Por cierto, interesantes los métodos de transporte. Ahí prácticamente el escudo de Florencia, la flor de lis. Algunas fotos parecen tiradas durante el día. ¿O cómo pueden justificar una ciudad tan grande y la falta de gente? Ese obelisco recoge la energía y la transmite a las antenas de las casas. Esos dos codos son los ánodos y cátodos. Y el cielo en la mayoría de las tomas está editado, está muy limpio. Algo que no querían que viéramos. Sí, algo he notado en este tipo de fotografías, que no aparecen las nubes. Es increíble que el único medio de transporte sean carruajes. Es una gran incoherencia. Así es, Alves. Y mira que de aquí es el gran genio Da Vinci, que tenía muchas ideas sobre autómatas. De hecho, muchos inventos de él hoy en día son realidad. Y ve los transportes que están usando en 1834. Ni siquiera vemos un Zeppelin por ahí, un globo aerostático o algo en los cielos. No vemos vida en estas fotografías. Te recomiendo que mires al brasileño Roberto Bolt. Te dará unas fotos y unas cosas que te volarán la cabeza. No te olvides de esto, míralo. Alberto Bolt. Ok, lo voy a checar. Ves todas esas tecnologías y hoy ves la humanidad que no cree que hubo estas tecnologías. Hay que tener hay bien poquita gente, ¿no? Lazaret, bienvenido. Esas pases de piedra blanca están nuevas. Saludos, Evelyn. Son ángulos pico. No hay un desgaste por el agua, viento. Están impolutas, no son muy antiguas para el momento de la foto. Chequen esta fotografía, sí parece haber captado algunas personas. La cosa es que no las vemos. No sé si será la exposición, porque yo recuerdo que las primeras cámaras, que será hace unos 20 años, con cualquier movimiento que hacías, las personas salían así como esta fotografía, muy movidas, parecían fantasmas. ¿Será esa la razón? En esta fotografía parece haber algunos sellos de algunos reinos, quizás. Ahorita lo checamos más de cerca.
Un edificio que parece estar abandonado. Bueno, da esa impresión. Centrales de poder rescatadas del lodo. Mira su color, se ve empapado. Parche o algo así. Perche. Il popolo di San Nicolo. En memoria viva de conmemoratore de Nicola Demidov. Por ahí se ven unos sátiros. Todos los monumentos referidos a mitología griega. Vean, cuando hago la toma hacia la calle, se ven muy pocas personas. Aquí si las cuento, si acaso son unas 10. Puertas enormes, ventanas a nivel del suelo, como pueden ver por ahí. O solo que sean alcantarillas, pero parece ser parte del edificio. Carruajes último modelo. Siempre es lo que llama la atención en estas fotografías, ¿no? El transporte. Esta escultura ya la había visto bastantes veces, pero no sabía yo que estaba en Florencia. La Medusa y Perseo. De hecho ya vemos ahí atrás el escudo de la Italia unificada. Isabel, la verdad, yo me quedé asombrada de la arquitectura de las estatuas en Europa. Parecen humanos bañados en cemento y perfección, opulencia contrastante con el mundo actual. Por cierto, ya que hablábamos del transporte, y sin embargo hacían este tipo de puentes como si fuesen a pasar transportes de 1 tonelada para arriba. ¿Será que aún tenemos artistas, arquitectos en nuestro siglo a esta altura?
Chéquense esa cúpula. Muy buena foto esta. Chequen esos puentes, se ve que son bien resistentes. Pero no se ve que pase por ahí algo pesado. Ahora sí apareció la población. Ese hombre de arriba está ahí como en una posición más acá, ¿no? Como de líder. Pues mira, el transporte será la carreta. Pero pues en la ciudad no parece haber tantas. Todo solitario. Y es donde uno se pregunta, ¿para qué tanta carretera pavimentada, resistente? Para todo tipo de automóvil pesado. Si vemos que no existe nada de eso.
Presiento que hay un cierto transporte circulando en la calle, pero que se ve... apenas se ve más bien. Todo limpio y a la vez abandonado, solitario. No se ven siquiera animales por ahí paseando. Ni qué decir de basura. Buenas noches, Leandro. Aquí hay mucha propaganda, lástima que no creo que podamos ver. Como si fuese una exposición de algunos artistas ahí en los pilares. Y al fondo propaganda que estaría bueno poder leer. Micaeli Angelo Bonarotio. Escultori, pictori y arquitecto. Casi siempre son escultores, grabadores y arquitectos. Vetusta Simoniorum familia. Pintores. ¿Quieres ver el rostro de las personas? Aproxima el rostro. De ellas. De estas. Esas eran panorámicas HD y luego dijeron, hemos inventado hoy día de tal año la fotografía.
Pues bien amigos, ¿qué les parecen las fotografías? Hay bastantes cosas en que pensar, ¿no? La lejanía de estas personas respecto a esta arquitectura. Las calles tan solitarias. El transporte. Los coches ausentes. Puentes super resistentes para qué tipo de transporte. Pues bueno, creo que llegó el momento de despedirme. Los veo más adelante con más información. Hasta luego.